Las razones de la victoria franquista en la Guerra Civil son variadas, pero una fue fundamental y no es muy conocida: el petróleo, que movió sus barcos, tropas y aviones hasta doblegar a la República Española. ¿Pero por qué Franco tuvo ventaja en el acceso al petróleo y la República no? Vamos a verlo. El 18 de julio de 1936 comienza la Guerra Civil. La República contaba con existencias mayores en prácticamente todos los productos petrolíferos. ¿Cómo compensaron los sublevados esta crítica inferioridad? Hubo varios factores, como la rápida adhesión del archipiélago canario, que dejó en su poder sus capacidades de refinado, pero sobre todo con la ayuda internacional. En estos primeros y críticos meses llega petróleo a los rebeldes desde Alemania e Italia, con la impagable colaboración de Portugal, que puso sus puertos a su disposición, desde donde pasaba a zona sublevada por carretera. Así se recibió combustible y lubricantes en cantidades pequeñas pero cruciales para mantener el esfuerzo de guerra, destacando muy especialmente la gasolina de aviación. Y aquí aparece ya una compañía estadounidense, la primera de esta historia, la Standard Oil, dirigida por Walter Teagle, muy afín a los fascismos europeos. Tenía nexos con la Alemania nazi y la Italia fascista, y acudió pronto en apoyo de los rebeldes, enviando barcos petroleros cuyo combustible contribuyó al crucial paso del estrecho de las tropas africanas al servicio de los sublevados. El presidente de la Texas, Torquid River, y su representante en París, Brewster, viajan en estas fechas a Burgos y se reúnen con los directivos de CAMSA. A principios de noviembre, la relación entre la Texas y los rebeldes ya está formalizada. El primer envío realizado por la compañía a los franquistas fue el mercante Solitaire, el 5 de noviembre de 1936, con una carga de grasas minerales lubricantes valorada en unos $100.000. Y aquí surge una pregunta: ¿por qué la Texas suministró petróleo y derivados en unas condiciones extremadamente ventajosas, como ahora veremos, a los sublevados? La razón es muy sencilla de contestar. Fueron exclusivamente, como en el caso de la Standard, razones ideológicas. Y para entender estas razones tenemos que detenernos en una figura clave en esta historia: Torquil Rieber. Rieber era una figura atípica en el mundo de los ejecutivos del petróleo. Noruego, había llegado a lo más alto de la Texas en un camino que empezó como grumete en un velero a los 15 años. Pero tenía otro detalle: su admiración confesa por los fascismos, al igual que Brewster, el representante de la compañía en Europa. Así que, como se desprende de la personalidad y los innumerables documentos y cartas que fue dejando, el apoyo de Rieber a Franco se basaba en una afinidad ideológica poco disimulada. Rieber no era el único. Muchos empresarios estadounidenses apoyaban al bando sublevado. Ya hemos visto la especial afinidad de la Texas y sus directivos por los franquistas, pero ¿en qué se tradujo en la práctica esta afinidad? Vamos a verlo. En primer lugar, la Texas le cortó a partir de octubre del 36 cualquier suministro al gobierno de la República. Además, y esto es muy importante, le facilitó enormemente los pagos a un Estado franquista que apenas tenía oro o divisas, pues recordemos que el Banco de España, con su oro y con sus divisas, habían quedado en poder de la República. Franco era apoyado por algunos financieros como Juan March, que de hecho avaló bastantes compras de petróleo, pero pese a esto, su situación económica no era boyante. Estos cargamentos, para empezar, no podían pagarse en pesetas, sino en dólares o libras y al contado, en un plazo de 90 días como máximo, según estipulaba el contrato de 1935. Pero, sin embargo, llegó a aceptar pagos a 180 días, lo que ya se consideraba concesión de crédito. Para que no quepa duda, reproduzco este fragmento de una carta de Brewster, delegado de la Texas en Europa, a Arbilla, presidente de CAMSA, de 7 de noviembre de 1936. Hablé con Mr. Rieber por teléfono, pero no fue sencillo obtener su aprobación a mi propuesta de ampliar el crédito más allá de los 90 días iniciales. No solo permitieron el pago a 180 días, es decir, a crédito. En alguna ocasión, los franquistas se retrasaron con el pago por problemas con las divisas, y la Texas, por medio de Brewster, hizo gala de una paciencia poco común en el mundo de los negocios y toleró los pagos retrasados, sin cortar con ello los suministros ni penalizar a los sublevados. Y esto tenía una consecuencia muy importante.
vulneraba la ley de neutralidad estadounidense de 1936, que prohibía tanto la venta como el crédito a contendientes en una guerra civil por empresas estadounidenses. Es decir, era petróleo de contrabando. ¿Y cómo se eludían los controles aduaneros de Estados Unidos? Los buques se consignaban a puertos europeos, como Róterdam o Amberes, pero los capitanes tenían orden de abrir, una vez en alta mar, un sobre lacrado con órdenes secretas, lo cual, por cierto, también estaba prohibido. Estos sobres indicaban el verdadero destino de los petroleros, puertos de la España sublevada como Tenerife, Cádiz o Vigo. De hecho, la Texas fue multada tras una investigación del FBI con un total de $22.000. Realmente era una minucia, ya que Rieber se enfrentaba incluso a penas de prisión. Pero hay más. Los dos buques de Kamsa franquistas siguieron navegando con la escasa oposición de la escuadra republicana, muy poco operativa tras la matanza de oficiales al principio de la guerra, pero el trasiego de petróleo exigía bastante más capacidad de transporte. En esta situación lo normal hubiera sido acudir a armadores privados en el mercado, pero la Texas fue un paso más allá. Puso sus propios barcos al servicio de los franquistas. Estos, al principio de la guerra, solo contaban con 2 petroleros de la Kamsa que habían quedado en su poder, pues el grueso de la flota petrolera quedó en poder de la República. Y lo más sorprendente es lo que Martínez Molinos, quizá junto con Hochschild, el mayor experto en este tema, halló en los archivos de Kamsa. El uso de los barcos de la Texas no se cobraba a los franquistas, y esto se hizo a espaldas del gobierno estadounidense, pues era flagrantemente ilegal, y de los propios accionistas de la compañía, pues como asevera este historiador, no hay ni rastro de esto en los archivos de la Texas. Pero todavía hay más. Atención. Ahora viene lo más sorprendente y desconocido de esta historia, descubierto por Martínez Molinos e investigado también por Hochschild y Viñas. La Texas era una compañía con oficinas en muchos países del mundo, y Rieber envió discretamente órdenes a estas oficinas para que remitieran toda información que pudiera resultar útil al bando sublevado. Especialmente valiosos resultaron los informes en los que se detallaban los buques que cargaban petróleo o sus derivados para la República. Brewster centralizaba todos los mensajes en su oficina de París y una vez clasificados eran enviados a los nacionales. Hubo mensajes sobre nombres de los barcos fletados por la República, su carga y de la cantidad pagada por los republicanos. Brewster estaba especialmente interesado, según consta en la documentación, por la información concreta que pudiera servir a marinos o aviadores nacionales para ejecutar ataques directos sobre estos buques o capturarlos, caso en el que nos vamos a detener por ser un suceso muy representativo de este espionaje y que parece sacado de una novela de Lorenzo Falcó. Si te está gustando, suscríbete, dale un like, hipea el vídeo y ahora continuemos. El petrolero republicano Campo Amor, de 10.000 toneladas, salió con un cargamento de gasolina desde Galveston hacia Bilbao en abril del 37, de lo que la Texas, a través de Brewster, informó puntualmente. Una vez en el Cantábrico, por miedo a ser interceptado, pone rumbo a Santander. A 10 millas de la ciudad, es interceptado por el buque franquista Ciudad de Valencia, que lo obliga a parar máquinas y amenaza con abrir fuego si no le sigue. Pero empleando un viejo truco marinero, al salir de Estados Unidos, el Campo Amor había sido repintado y matriculado como el Pollux, un buque británico cuyo pabellón enarbolaba, y en vez de responder en español, usó a 2 polizones estadounidenses que se habían colado en Galveston para que hablaran en inglés al Ciudad de Valencia, diciendo que iban a Inglaterra. Pasaron unos minutos de tensión, y cuando la tripulación estaba a punto de hundir el Campo Amor para evitar su captura, el Ciudad de Valencia les autorizó a irse, por lo que puso proa a Le Verdon, cerca de Burdeos, en Francia, salvado de momento. Brewster comunicó el 2 de julio la llegada a Le Verdon. No sabemos si tendría informes sobre el capitán Julio Pineda, pero sugirió que se le tentase de alguna manera, ya que parecía que no era un ferviente republicano. Se remitió esta información al comandante Troncoso, responsable de la comandancia militar del Bidasoa, quien finalmente organizó un asalto al buque en Le Verdon. Tras contactar con los oficiales del Campo Amor, estos concedieron permiso a la tripulación, en su mayoría anarquistas, para que asistiesen a un baile
baile en un cabaret, y estando la marinería entretenida, quedaron en el buque el capitán y los oficiales afectos a los sublevados y en comunicación con estos. A la medianoche, un comando de 8 personas de las fuerzas de Troncoso, que se había desplazado a Francia, asaltó el Campo Amor por si había algún foco de resistencia, y ganado el buque limpiamente, puso proa a Pasajes, en Bilbao, donde arribó sin novedad con su importantísimo cargamento de gasolina. Este es solo un ejemplo, pero hubo muchos más. El torpedeamiento del Campero o la captura del Dover Abbey o del Yorkbrook, todo ello gracias a la información de la Texas. Este acoso constante tuvo además un efecto colateral nada desdeñable. Dado el mayor riesgo que corrían los mercantes republicanos, el coste del flete y de las primas de seguro llegaron a cuatriplicar el coste de sus equivalentes franquistas, que de hecho fueron bajando a lo largo de la guerra. Por ejemplo, mientras que en agosto del 37 el Stelvio, al servicio de los franquistas, se fletaba a 28 chelines por tonelada, en marzo del 38 el Escaras se fletó un 25% más barato, y ya en 1939 el Ida Knudsen se fletaba a solo 9 chelines y 6 peniques. Esto era prácticamente el coste de un flete en tiempo de paz. A la par, el flete de los buques republicanos no hacía más que subir a lo largo de la guerra. Todo ello formaba un círculo virtuoso que favorecía a los rebeldes y que debe ser muy tenido en cuenta a la hora de analizar las razones de su triunfo. Pero hay más. Para los rebeldes, una alta movilidad fue desde el principio fundamental para doblegar a sus enemigos. Este concepto de guerra muy móvil, adoptado ya por Francia al final de la Gran Guerra, e inspirada también en la guerra célere italiana, permitía veloces movimientos de tropas que dieron enorme ventaja a las armas franquistas, pero a cambio demandaba altas cantidades de camiones y combustible. Ya hemos dicho que la afinidad por los sublevados no era exclusiva de la Texas, sino de gran parte de los directivos empresariales de Estados Unidos. Los camiones los suministraron compañías como Ford con sus V8, Studebaker con sus J20, Chevrolet, General Motors o Dodge con sus T200. De hecho, Hochschild documenta que cuando Rieber viajó a España invitado por los sublevados en el 38, se fijó en que todos los camiones que circulaban por la zona nacional eran de la marca Ford y bromeó con telegrafiar al presidente de Chrysler para decirle: Walter, no veo ningún Chrysler, solo Ford está haciendo algo por la civilización. Los números hablan por sí solos y dan la razón al chiste de Rieber. Los rebeldes contaban en octubre del 38 con casi 26.500 camiones, de los que una gran parte eran Ford, más unos 7.000 italianos y 1.000 de la Legión Cóndor. Los republicanos contaron con un total de 17.047, según cifras de abril del 38, de los que unos 10.000 eran soviéticos. Este enorme desequilibrio dificultaba a la República efectuar una guerra ofensiva. Aunque su desempeño defensivo fue muy bueno, esto explica en parte que la iniciativa, salvo excepciones, fuera de los sublevados. La ayuda estadounidense pivotó sobre varios ejes: el combustible, la inteligencia y los camiones, que permitieron efectuar una guerra móvil y moderna y llevar la iniciativa. Esto también tuvo una consecuencia política. Los éxitos militares ayudaron a Francisco Franco a alcanzar la jefatura de los nacionales y a consolidarse en ella. Pero a esto también contribuyó una falta de competencia interna por el poder, ya que sus posibles competidores fueron desapareciendo de forma muy oportuna para Franco, como por ejemplo José Antonio, fusilado en Alicante. Aquí nos surge la pregunta de si hizo Franco lo suficiente para salvarlo. Ese es tema para otro vídeo que te dejo en las pantallas finales. Si te ha resultado interesante, dale un like, suscríbete y compártelo. Un saludo y hasta luego.